Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar de la visión que tuvo Esteban en el momento que estaba siendo apedreado antes de morir. La Biblia dice en Hechos 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjense ustedes lo que Esteban vio. ¿Ok? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo vio? A la diestra de Dios en el cielo. Muchos tratan de hacer ver en este versículo que Jesús no es Dios el Padre, o que hay más de una persona en Dios, y esto no es así. Dios es uno, único e indivisible, y uno solo es su nombre. Primera pregunta: ¿cómo pudo Esteban, para que usted vaya empezando a reflexionar, porque vamos a hacer un exégesis, amén, minucioso de este versículo de la Biblia? ¿Cómo pudo ver Esteban a Dios si la Escritura dice que nadie vio a Dios jamás? Si la Biblia dice, y la Biblia es la palabra de Dios, no me venga, como les he dicho, con los cuentos de que lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Apolo, lo dijo Bartolo. No puede haber dicho que lo haya dicho. Si está en la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Y la Biblia se interpreta ella misma, porque en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice que la Escritura no es de interpretación privada, sino que ella misma se interpreta. Entonces vamos a ver, según la Biblia, lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios dice a través de su propia palabra. Esteban, dice la Biblia, que vio a Jesucristo sentado en la diestra de Dios. ¿Ok? Y la primera pregunta que yo le puedo hacer a usted: ¿cómo pudo Esteban ver a Dios si la Escritura dice que nadie vio jamás a Dios? Juan capítulo 1, versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno, yo le expliqué que la palabra seno significa dentro, ¿ok? Él le ha dado a conocer. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice que Dios es inmortal y es invisible, único y sabio Dios, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios es inmortal y es invisible. Nadie, absolutamente, la Biblia dice que no hay quien vea a Dios y viva. Nadie absolutamente ha visto a Dios. Primera de Juan 4:12 dice que nadie ha visto a Dios jamás. Y si la Biblia dice que nadie, no me puede venir nadie con el cuento de que Esteban lo vio. ¿Ok? Nadie, dice la Biblia, y la Biblia no se contradice. La Biblia es la verdad, Jesucristo es la verdad, no puede decir mentira jamás, porque su naturaleza es verdadera. Él es la verdad. Amén. Entonces, ¿cómo supo Esteban que Jesús estaba del lado derecho, literal, de Dios, a quien nadie ha visto? Porque a nosotros se nos ha enseñado por el catolicismo romano de que la palabra diestra significa derecha. ¿Y es verdad? Sí, pero nunca te enseñaron que esa palabra en hebreo tiene dos connotaciones. Una, derecha, cuando se trata de algo literal, cuando se habla de humano. Yo tengo un lado derecho y tengo un lado izquierdo, y usted también, pero Dios es espíritu, Él lo llena todo y nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo puedes decir tú cuál es el lado derecho del Padre y cuál es el lado derecho o izquierdo del Padre? No lo puedes decir porque nadie lo ha visto, nadie lo vio. ¿Ok? ¿Qué significa entonces la palabra diestra? Significa lado derecho cuando es literal y se trata de nosotros los hombres, pero cuando se habla de la deidad, la palabra diestra significa poder.
No se te olvide, escucha bien, significa poder. Entonces, ¿qué fue lo que vio Esteban? Vio a Jesucristo en el poder. ¿Sentado dónde? En el poder, no en el lado derecho, porque Dios nadie le ha visto jamás, y Dios es espíritu. Vuelvo y te repito, no tiene ni un lado izquierdo ni un lado derecho, como lo tenemos nosotros los seres humanos, que los podemos ver y que somos visibles. ¿A quién vio Esteban entonces? A Jesús. ¿Dónde lo vio? Sentado. ¿A dónde estaba sentado? En el poder, en la diestra de Dios. Amén. En el poder. Escuchen bien para que aprendamos Biblia. La Biblia nos enseña entonces que Esteban dice que vio la gloria de Dios. Isaías 48 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanzas a escultura. Pero Esteban vio la gloria de Dios, y Jehová dijo entonces que el nombre de él era Jehová y que su gloria no la daba a nadie. ¿Ok? Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, lo que tú tienes que aprender son los significados de algunas palabras que están en la Biblia. ¿Qué significa la palabra gloria? ¿Ah? Esa es otra cosa que tú tienes que aprender, así como te estoy enseñando, como estamos aprendiendo todos en este momento, que la palabra diestra significa derecha cuando se trata de seres humanos que tienen un lado izquierdo y un lado derecho, pero cuando se trata de Dios, que es un espíritu y que nadie lo ha visto jamás, la palabra diestra significa poder. Es una palabra griega que tiene esas dos connotaciones, pero los católicos trinitarios no te van a enseñar eso, porque ellos necesitan seguir haciéndole creer a la gente que Dios es una santísima trinidad o unas tres distintas divinas personas. ¿Ves? Ellos necesitan seguir mintiéndole a la gente. ¿Ok? Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino para quitarnos las vendas de los ojos. Cristo vino para darnos revelación, sabiduría y entendimiento. Amén. Así que claramente entonces la palabra gloria significa presencia, presencia. ¿Y qué dijo Jehová? Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Y qué fue lo que vio Esteban? Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Vio qué? La gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Vio la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué vio Esteban entonces? ¿Al Dios invisible? No, a la imagen. ¿A quién? La gloria de Dios, la presencia de Dios. A Jesucristo, que es Dios. ¿Dónde estaba sentado Jesucristo? ¿El lado derecho? No, estaba en el poder de Dios, sentado en el poder de Dios. Y Esteban vio la gloria, que es la presencia. Vamos a seguir estudiando con la Biblia en la mano, amén, para analizar bien los versículos que nos enseñan estas grandes verdades. Entonces, la manifestación de esta profecía la podemos ver en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escuche bien, el verbo era con Dios, pero dice, y el verbo era Dios. O sea, era con Dios y era Dios. ¿Por qué era con Dios? Porque estaba dentro de Dios el Padre, adentro, en el seno, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer, que es Jesucristo. Entonces, dice claramente Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14: aquel verbo que era Dios, o que es Dios, fue manifestado en carne, fue hecho carne, y vimos su gloria. La gloria, ahí está la palabra gloria. Vimos su gloria como el Padre. Listo, ahí lo tiene. ¿Qué te enseñó entonces? ¿Cumplió Dios esa profecía? Sí, vimos la gloria de Dios, vimos la presencia de Dios manifestada en carne. También te lo dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. Indiscutible, eso no se discute, mi hermano. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el único Dios verdadero, fue manifestado en carne. Así que
vimos su gloria, como el unigénito, vimos su gloria, la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne, es cuando logramos ver su gloria entre los hombres. Entonces, quien veía a Cristo estaba viendo la gloria de Dios. Amén. Quien veía a Cristo estaba viendo que la gloria. ¿Qué es la gloria? La presencia de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Felipe y a los apóstoles en Juan 14, capítulo 8 y versículo 9. Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices muéstrame al Padre? Te lo está diciendo clarito. ¿Ven? ¿Quién era Jesucristo? El Padre. El Padre, el único Dios que se manifestó en carne, y a esa manifestación se le llama Hijo. ¿Ok? Pero no son dos personas distintas, ni tres, mucho menos de la Santísima Trinidad católica, apostólica y romana. No, olvídese de eso. Dios es uno y único e indivisible. ¿Ok? En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Mira cómo lo dice bien: conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra faz significa superficie o rostro. ¿Ven? O rostro. Entonces, ¿qué vio Esteban? Esteban vio la gloria de Dios en la faz de Jesús. Vio la gloria de Dios al ver la cara de Cristo, la faz, el rostro de Cristo. Esteban vio la gloria, como lo dice 2 Corintios 4:6, conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Esteban vio entonces la gloria de Dios en la faz de Jesús. Escuche bien, recordemos que a Dios, como Dios, nadie le ha visto ni le puede ver, porque Él es espíritu. Juan 4:24. Solo si ven a Jesús han visto a Dios, el Padre. Amén. Como lo dice Juan 14:9, le dije: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso también Jesucristo lo dijo de otra manera en Juan capítulo 10 versículos 44 y 45. Jesucristo dijo: el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió. Y le dijo: y el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué te está diciendo, papá? Que Él es el mismo enviado y Él es el que envía. Lo que pasa es que la doctrina católica trinitaria nos ha enseñado que son tres personas distintas divinas, y entonces nosotros nos confundimos. El diablo le pone una venda en la mente para que no entendamos esas palabras, y lo primero que decimos: no, pero ¿cómo puede ser Él el enviado y el que se envía Él mismo? Pero entonces tú le preguntas: ¿tú crees que Jesucristo es Cordero y León? Claro que sí, Él es el Cordero y el León, lo dice la Biblia. Ah, eso sí lo creen, pero no puede ser el Padre y el Hijo. No, no puede ser el Padre. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo dijo que Él era el Padre? ¿Ah? Eso te lo pregunta, y yo te pregunto a ti: ¿dónde dice la Biblia que Jehová dijo que Él era el Padre? Tampoco lo dice, pero eso está claramente revelado por el Espíritu Santo y en la propia palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, y ese verbo que era Dios fue hecho carne. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Vaya, más nada. Amén. Un solo Dios. ¿Cuál? El creador de los cielos y la tierra. En Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Y ese mismo Dios se manifestó en carne, y dice Juan 1:3: por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fuese sido hecho. Verso 10 de Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el verso 11 de Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, está fácil saber que Jesucristo es Emmanuel. Mateo 1:23 dice que: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Traducido en Dios con nosotros. Ese niño que nació en Belén, ese niño no es la segunda persona de ninguna Santísima Trinidad divina, ni de las tres distintas ninguna divinas personas. Ese niño que nació es Dios, que se manifestó en carne y estuvo entre nosotros, y
habitó entre nosotros, como lo dice Juan 1:14. Amén, amén. Ok, entonces, si ves a Jesús, has visto a Dios. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. 1 Timoteo 1:17 dice que Dios es invisible. Hebreos 11:27 dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Así que lo que se logró ver de Dios fue su manifestación en carne. 1 Timoteo 3:16, Hebreos 10:20. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Y Hebreos 10:20 dice: el velo fue rasgado, y ese velo es su carne. ¿Por qué? Porque Dios, el Creador, el Padre eterno, ¿verdad? Dice la Biblia que es un Dios que se encubre. En Isaías 45:15. Y luego en Hebreos 10:20 nos damos cuenta que Dios estaba encubierto. ¿Dónde? Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero ese velo, dice la Biblia, es su carne, la carne es el velo. Así que Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 12, como les expliqué, 44 y 45, Juan 12, 44 y 45, dice claramente: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, Jesús, tú me quieres decir que yo estoy viendo al que te envió, entonces te enviaste tú mismo. ¡Ja! ¡Ay! Lo descubriste. Yo soy el único Dios verdadero, lo dice la Biblia. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ven? Escuchen bien, escuchen bien. Y la gente piensa: es que ustedes no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Por favor, yo se lo he explicado muchas veces. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, y mi cuerpo y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda verdad. Lo único que no creemos es como lo inventó los católicos romanos en el catecismo, que son tres distintas divinas personas y que son coiguales, coeternas, cuando que es mentira y falso. Eso no tiene sustento ni soporte bíblico, porque no son coiguales, porque Jesucristo dijo: el Padre mayor que yo es. Ya ahí se te cayó la igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos hablando? De manifestaciones distintas de un solo Dios. Amén. Manifestaciones diferentes del único y gran Dios. Así que Jesucristo no es otro distinto Dios al del Antiguo Testamento, al que creó los cielos y la tierra, porque la Biblia dice que Jesús, y habla de Jesús en Juan 1:3, que por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado fuese sido creado. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Es una tercera o una segunda persona de la Santísima Trinidad? Error doctrinal. Así que reprendemos a las mentiras del diablo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá. ¿Qué es la palabra gloria? La presencia. ¿Cuándo se manifestó la presencia de Jehová y toda carne lo vio? Cuando se hizo carne, se hizo hombre. ¿Ok? Hebreos 2:14. Así por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también, ¿quién? Dios participó de lo mismo. Se tomó un cuerpo, ¿ok? Para venir a la tierra y derramar sangre y poder morir por los pecados de la humanidad. Así que aprenda bien a qué Dios usted le sirve. Entonces, estudiando bien la Biblia, escudriñando, como dice Juan 5:39, es cómo podemos nosotros entender qué fue lo que vio Esteban en Hechos 7:55 y 56. Mira, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora, ¿qué sabemos nosotros que es gloria de Dios? La presencia de Dios la vio Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Y a quién vio? Dice que vio a Jesucristo, que estaba ¿dónde? En la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. ¿Qué significa la palabra diestra entonces? Dos. Significa derecha cuando se habla de seres humanos, pero significa poder cuando se habla de la deidad, a quien no tiene lado izquierdo ni derecho, porque nadie le ha visto jamás. De paso es espíritu y lo llena todo. Él lo llena todo. Ojo, cuando la Biblia menciona la palabra diestra, entonces lo hace en sentido simbólico, haciendo alusión de ¿qué? Del poder de Dios. Es decir, no habla de una diestra física o literal. La Biblia es un libro que es perfecto, no se contradice, porque es un libro inspirado por el mismo Dios. Vamos a ponerte un ejemplo más. Génesis 6:6, ¿qué dice? Aquí se hace en Génesis 6:6, se hace mención al corazón de Dios. Ahora, la Biblia me dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, pero Génesis 6:6 me dice que Dios tiene un corazón, entonces podemos pensar que Génesis 6:6 está hablando de un órgano muscular impulsando sangre a todo el cuerpo de Dios. No, hermano, no. Utilice la sabiduría y la revelación del Espíritu. Dice la Biblia en Lucas 24:39, Jesucristo, cuando se le apareció a los discípulos, le dijo a Tomás: ¿por qué estás turbado? Ven y ve que yo soy. Le dijo: yo soy. La palabra yo soy, ya tú sabes qué significa. Dios, yo soy el Eterno. Y le dije: ven, toca, parpá, que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, un espíritu no tiene carne ni hueso. Y Dios, Juan 4:24, es espíritu. Pero me dice en Génesis 6:6 que Dios tiene un corazón. Te vas a confundir creyendo tú que Dios tiene un corazón como nosotros. No. Cuando se habla de corazón en nosotros humanamente, sí tenemos un corazón, un órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. Pero cuando estamos hablando de la deidad, tú no le puedes aplicar la misma. Estás hablando de un espíritu. Dios es espíritu. ¿O es que tú vas a creer que Dios tiene un corazón? Entonces tenemos que aprender a leer y a entender las escrituras. Ahora, este corazón que se menciona en Génesis 6:6, le pregunto yo a cualquiera, ¿es simbólico o es literal? Por supuesto que es simbólico. Otro ejemplo de simbolismo, eso se llama simbolismo antropomórfico. Escuche bien la palabra. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, ¿será que esto nos hace pensar que Dios sea algún ave plumífera o algún animal plumífero? No, mi hermano, pero está diciendo que con sus plumas nos cubrirá y bajo sus alas estaremos seguros. ¿Ven? Esto es algo simbólico antropomórfico, ¿ok? Entonces, cuando se habla de la diestra, no se habla de un lado derecho literal, ya que Dios es espíritu y no tiene lado izquierdo ni lado derecho. Efesios 1:23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Efesios 4:10 dice: él descendió, o el que descendió es el mismo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Jesucristo. Es el mismo que también subió. ¿Quién subió al cielo? Jesucristo. Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Y quién es el único que lo llena todo? Dios. ¿A quién vio Esteban? Esteban vio a Dios. Entonces, cuando se menciona la diestra de Dios, se refiere al poder de nuestro Dios. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Tu diestra, ¿ven? La diestra, ¿qué es la diestra? El poder de Dios. Dice claramente: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Y tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Apocalipsis 4:2 dice, y habla de un trono y de uno solo sentado en el trono. Así que Cristo es el que está sentado en el único trono en el cielo, y no hay otro Dios fuera de él. No lo hay. Pero la Biblia me lo enseña. Si la Biblia a ti te dice, cuando tú consigas que hay tres dioses, que la Biblia te hable claramente y te diga que hay tres dioses o tres distintas divinas personas, házmelo saber para yo aprender también.
Pero hasta ahora la Biblia yo la he leído, y lo que he leído me he conseguido con Isaías 45:18, donde habla el único Dios, el que no se contradice, y dice: porque así ha dicho Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, dice, y no hay otro. Cuando Dios dice que no hay otro, Dios no me va a mentir, me va a decir: no, disculpa, me equivoqué. Hay dos personas más distintas, divinas, igual que yo. Eso es falso totalmente, ¿ok? Miren lo que dice Isaías 46:9. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí. Nada. Imagínate tú, nada semejante. Pero todos dicen que hay unos que son iguales a ti. ¿Cómo tú vas a decir que no hay nadie semejante a ti si hay gente que dice, los católicos, en el catecismo dice que hay tres personas distintas divinas que son coiguales? ¿A quién le creo? ¿Al catecismo romano o le creo a la palabra de Dios, a la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo? Dígame, ¿quién le creo? Aquí me dice claramente: porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Pero me enseñaron, ¿no te enseñaron en el catolicismo romano que eran coiguales, que son tres distintas personas que son coiguales, y que son coeternas? Y resulta que Dios, el único Dios verdadero, nos habla por su palabra y nos dice que Él es Dios y que no hay otro Dios y no hay nada semejante a Él. Joel 2:27 y 28 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mira lo que está diciendo: no hay otro. Todos los profetas dijeron lo mismo: no hay otro. El verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Escucha bien esta palabra: derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Eso se cumplió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y el verso 17, el verso 13 hasta el 17 dice: esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu. Escuche bien, ¿de qué espíritu iba a derramar? De su espíritu, su espíritu, no el tercer espíritu de la Santísima Trinidad Divina o de las tres distintas divinas personas. ¿Cuál es el espíritu que usted recibió? El único espíritu del Dios verdadero es el que usted recibió. Ese es el espíritu, que es el espíritu de Dios, y es el mismo espíritu de Cristo. ¿Ok? El mismo espíritu de Cristo y el mismo espíritu de Dios. ¿Cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11? Para que usted vea que el espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, porque el espíritu de Cristo es el mismo espíritu del Padre. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. A ver, vamos a verlo acá en la palabra de Dios. Primera de Pedro, aquí lo tenemos. Gloria al Señor. 1, 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miren lo que dice: escudriñando. ¿Quiénes escudriñaban? Los profetas del Antiguo Testamento. Dice: escudriñando. ¿Qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? ¿El Espíritu de quién? De Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, escuchen bien: ¿qué persona y qué tiempo les indicaba a los profetas? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Son dos espíritus, el de Cristo y el de Jehová? ¡No! Dice la Biblia que por un espíritu fuimos todos trasladados del reino de las tinieblas al reino, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hay un solo espíritu, hermano. Un solo espíritu el que vive aquí, el Espíritu Santo. Y si quieres te leo y te digo Gálatas capítulo 3 versículo 20, te digo: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces son dos espíritus que están en ti. No, es un solo espíritu. Es el único espíritu que derramó el Padre sobre toda carne y está en nosotros. Es Dios, un solo Dios,
un solo espíritu, no dos ni tres distintas, divinas personas de ninguna santísima Trinidad. Así que cuidado con eso, amén. Vamos a ir abriendo los ojos, aunque estamos peleando contra un gigante. ¿Por qué? Porque estamos peleando ya ni siquiera contra el mismo diablo, sino contra un sistema que ya el diablo implantó en la tierra desde el concilio de Nicea, desde el año 325, donde Constantino y el Papa católico y Atanasio y varios más se reunieron y crearon la Santísima Trinidad. Y desde allí hasta aquí, hasta el día de hoy, eso es un sistema que ya está instalado. O sea, ya el diablo está sentado y entronado, viendo nada más. Como él es el Dios de este mundo, él puso sus reglas. Y las reglas que hay en este mundo es que todo el mundo conoce que Dios es trino, triuno y Trinidad. ¿Ves? Santísima Trinidad, tres distintas divinas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás enfrentando, o nos estamos enfrentando contra Goliat. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y aunque lo que nosotros predicamos es la verdad, ahorita muchos no lo entienden, pero yo deseo de todo corazón que mucha gente pueda entenderlo, porque es la única manera que ellos puedan obtener salvación. Si se bautizan en el único nombre que Dios dio a los hombres debajo del cielo, en el que podemos ser salvos, que no hay otro nombre. Que los tres títulos son inventados ¿por quiénes? Por los católicos romanos, que inventaron la Santísima, Divinísima Trinidad. Amén. Tanto alaban la gloria de Dios. Entonces, mis amados hermanos, un poquitico más dicen claramente que Dios no tiene pluma. Eso es algo simbólico, ¿ok? ¿Estamos claros? Apocalipsis nos habla entonces que hay un solo trono y en ese trono no solo sentado. Por lo tanto, Marcos 12:32, hasta los escribas en el nuevo pacto dicen, Marcos 12:32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Fíjense ustedes, pero hay los católicos romanos inventaron la Santísima Trinidad, que hay tres distintas personas divinas, cuando que hasta los escribas decían a Jesucristo. Jesucristo primero le dijo en Marcos 12:29, oh Israel, el Señor nuestro Dios, le dijo Jesucristo, el Señor uno es. Y todavía los escribas dicen, bien, maestro, verdad ha dicho, Dios es uno y no hay otro. Pero los católicos romanos dicen que Dios es Santísima, Divinísima Trinidad, que son tres distintas, divinas personas. Jesucristo dijo que era uno, los escribas dijeron que era uno, hasta el diablo sabe eso. ¿Tú sabes dónde lo dice? Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿de dónde sacaron ese bendito invento para destruir a la gente y llevarla a las almas al infierno? ¿Tú sabes de dónde lo sacaron? De la gran ramera, mi hermano. Y muchos pastores cristianos evangélicos predican Trinidad, Santísima Trinidad, de la gran ramera. Le hacen voz a la doctrina del diablo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ven? Escuche bien clarito. Clarito. Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supiesen que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Estamos claros? No hay otro. Así que no se lo invente. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Y si Jesucristo no es Dios, como algunos dicen, no, Él no es Dios, Él es el Hijo, nada más. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu también. Si Jesucristo no fuera Dios, porque Esteban entregó su espíritu a Jesucristo. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Mire lo que dice Hechos 7:59 y 60. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si Jesucristo no es Dios, entonces ¿por qué Esteban, según la Biblia, le entrega el espíritu, cuando que Eclesiastés dice que a quien se le entrega el espíritu es a Dios, al Padre? Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién entregó el espíritu? Al Padre. Al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la carne.
Dice la Biblia en Salmo 65:2, tú oyes la oración, dice, y a ti viene toda carne. Y Cristo en los días de su carne, porque Cristo tuvo días de carne, que es el mismo Dios que se manifestó en carne, y Él vino a cumplir, Él tenía que cumplir para dejarnos enseñanza. Por eso Él mismo entregó su espíritu al Padre. Luego que muere, resucita, vuelve a tomar posición de su lugar, está sentado en el poder. Apocalipsis 4:2, en el cielo hay un trono y uno solo sentado en ese trono, y el que estaba sentado en ese trono fue el que Esteban vio y le dijo cuando lo apedreaban en Hechos 7:59, invocando, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice, y puesto los ojos de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mismo que dijo Jesús en Lucas 23:46. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así que en esta dispensación de la gracia que nosotros vivimos, se muestra a el Hijo con toda la potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:19, Jesucristo cuando resucitó se le presentó a los discípulos y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda, no poquita, toda. Así que Dios todavía, ese papel de hijo en la gracia que es Jesús, la imagen del Dios invisible, está todavía presente. ¿Estamos claros? ¿Hasta cuándo va a estar presente? Ese es otro estudio que le tengo más adelante para que usted sepa. Y después se lo voy a enseñar. Hasta que haya entregado el trono al Dios y Padre. Eso también se lo voy a explicar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, dice. Luego el fin. Ya no va a hacer falta más el papel de hijo, porque Él viene, recoge la iglesia, los muertos en Cristo resucitan, y el hijo no hace falta para salvar a más nadie. Y de ahí comienza el proceso, ¿ok? ¿De quién? ¿Del Hijo Eterno? No. Entonces, ¿cuál es ahora lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombre, y llamará su nombre Padre Eterno. Escuche bien la palabra, no hijo eterno, Padre Eterno. Ya va a comenzar entonces a reinar como el Padre Eterno. Todavía el Hijo, estamos esperando su venida, como Él dijo: así como me voy, cuando vean al Hijo del Hombre venir, descender del cielo, igualito lo vamos a ver con la imagen todavía, porque todavía en la gracia el papel de hijo sigue siendo fundamental para la salvación de toda aquella raza humana a quien Él llamó. ¿Estamos claros? Por eso Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, mira lo que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. ¿De quién está hablando? Del Hijo, pero le está diciendo Dios. Sí, porque ¿qué hay el Dios Hijo? Eso no existe. El Dios Hijo no existe. Hay un solo Dios y es el Padre. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos. Aquí no hay un Dios Hijo ni un Dios Espíritu Santo. Olvídese de eso. Eso es católico romano de la Santísima Trinidad Divina. Hay un solo Dios. Dice Hebreos entonces 1:8, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. El verso 10 dice que en hebreo mismo dice que tú fundaste la tierra. Jesucristo, hermano. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. El verso 14 dice que tú eres el mismo. Amén. Y que tus años no acabarán. Jesucristo es el mismo, o sea, Dios es el mismo, sus años no acabarán. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay un solo Dios y se llama Jesucristo. Amén. El versículo 7 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Esteban lo menciona como el Hijo del Hombre. Amén. Como el hombre, el Hijo del Hombre. Ese es el nombre que se le da a Dios en su manifestación de carne. En Hechos 7, 59 y 60 dice claramente que
Esteban entregó su espíritu a Jesús. Porque si hubiera más de 2 personas en el cielo, como muchos trinitarios católicos quieren hacer ver, entonces ¿por qué Esteban entregó su espíritu a Jesús y no se lo entregó a Jehová? O no se lo entregó al Padre o a otro Dios que estuviese ahí con ellos. Eso es mentira, mi hermano, porque en el cielo solo hay un trono y uno solo sentado en ese trono, Apocalipsis 4:2, y se llama Jesucristo. Esteban sabía que Jesús es Dios y por eso encomendó su espíritu a él. Eclesiastés 12:7. Amén. Él sabía que Jesús fue el que le dio ese aliento de vida al hombre en Génesis 2:7, cuando sopló aliento de vida. En Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que Jesucristo vino y nos llamó para que siguiéramos su pisada. 1 Pedro 2:21. Fíjense lo que dijo Jesús antes de morir en la cruz en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban también dijo algo similar en Hechos 7:60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Note que dijo Señor, no dijo señores, señores de la Santísima Trinidad, los 3 que están ahí sentados. No dijo eso, dijo Señor. ¿Se dirigió a quién? A uno solo. ¿Y ese uno solo quién era? Dios. Dios. ¿Y cómo se llama ese Dios maravilloso? Jesús. Jesús también dijo lo mismo en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban se dirigió a Jesús y encomendó su espíritu a él. El Padre, Jesús, es el mismo. Amén. Es el mismo. Así que Hebreos 5:7 dice que Cristo nos dio de su carne. Recuerden entonces que el Padre se manifestó en carne. ¿Estamos claros? Entonces yo quiero que usted entienda bien que hay un solo Dios, uno y único. Uno y único, no hay más que un Dios. Vaya aprendiendo eso para que pueda obtener su salvación. Se complace más Jehová en que se le obedezca que en los muchos sacrificios. Ay no, hermano, eso es lo mismo, me dicen los evangélicos flojos, porque son evangélicos flojos que no les gusta estudiar. Ay hermano, eso es lo mismo, Padre y el Espíritu Santo, me bautizaron en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, eso es la misma broma. No, lo mismo es una enfermedad del loco. Les voy a decir una cosa. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahí no hay una S, ya se lo he dicho bastante, por lo tanto no es plural sino singular. En el nombre del Padre, coma, la coma se para, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Ellos no eran repetir como un loro Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ellos tenían que saber cuál era el nombre del Padre, cuál era el del Hijo y cuál era el del Espíritu. Y Jesucristo se los había revelado a sus discípulos, porque a los apóstoles Jesucristo les dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú? Dice, muéstrame al Padre. Ellos sabían que el nombre del Padre era Jesús. ¿Y el del Hijo? ¿Quién no sabe que el Hijo de Dios se llama Jesús? ¿Y el del Espíritu Santo? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu. Y hay un solo Espíritu. ¿Ok? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? ¿Cómo se llama el Señor? Con nombre, te lo digo. ¿Cómo se llama el Señor? Filipenses 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El nombre del Señor es Jesucristo. Por eso Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Ok? No en los títulos. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco es un nombre. Porque así como usted es Padre y está celebrando hoy ese día, usted también es Hijo. Pero ese no es su nombre, usted tiene un nombre. Amén. Así es nuestro Dios, Él es Padre. Aquí estamos celebrando el día del único Padre que tenemos nosotros, Jesucristo, nuestro único y gran Dios Salvador. Amén. Como lo dice Tito 2:13, esperando y aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestro único gran Dios Salvador se llama Jesucristo. Dios les bendiga rica, grande y poderosamente. Me despido de ustedes desde la ciudad de Puerto Cabello, el pastor Miguel López, Iglesia Visión Sin Fronteras. Amén.